Saludos amigos de Jekyll City, soy María Rosa Polit. Hoy nos acompaña el abogado Valerio Estacio Valencia, ex consejero provincial del Guayas por el Partido Social Cristiano, ex asambleísta constituyente por el Movimiento País y actual candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Socialista. Bienvenido Valerio, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Partido Socialista, lista 17. Partido Socialista, lista 17. Valerio, en la página web del CNE no consta ni su hoja de vida ni su plan de trabajo. ¿Cómo va a hacer usted para que conozcamos cuáles son sus propuestas? Bueno, podemos entender que están direccionando a causar algún daño porque lo primero que está incorporado es mi hoja de vida y mi plan de gobierno administrativo. Fui el primero en inscribir la candidatura y fui el primero en presentar nuestro plan de trabajo. Al no constar allí, es con alguna intención y hay que tomar muy en cuenta militantes que van a estar viendo este programa, que obviamente entiendan que están direccionados a causarnos daños desde todo punto de vista. Usted ha dicho, por ejemplo, que quiere tener un municipio de puertas abiertas. ¿Me podría contar 3 medidas concretas para lograr ese objetivo? Cuando hablamos de un municipio de puertas abiertas, significa que no vamos a estar detrás de un escritorio poniendo barrera para que los usuarios se encuentren con dificultades. Vamos a constituir un municipio donde sea la sede de los habitantes. Eso indica que usted no va a tener ninguna dificultad para poder hacer el trámite que usted requiere. Los gobernantes debemos obviamente atender a los ciudadanos sin ninguna barrera, sin guardaespaldas. ¿Y para qué poner barreras en los escritorios si el ciudadano tiene que ir a conocer las necesidades de los habitantes? Pues usted propone descentralizar la administración municipal con su programa el municipio vecino. Es que debemos de entender lo siguiente, por favor, guayaquileños. A partir de la Constitución del 2008, establecimos de la descentralización administrativa. Es un delito lo que actualmente está aconteciendo con la actual administración, que tiene todo centralizado y no ha cumplido lo que establece la Constitución. ¿Y dónde ubicaría usted esos municipios vecinos? Para eso tenemos 274 zonas consideradas, que vamos a establecer esas secretarías municipales o, lo que mejor me puede entender el ciudadano común, el municipio vecino, el municipio de mi casa o el municipio de mi barrio. Pero no solamente tiene un sentido de ubicar al municipio vecino en estas zonas. El propósito es de entregarle de forma automática y directa las patentes municipales a los usuarios. ¿Esa sería la única atribución que tendría ese municipio? Si me permite explicarle. Porque ¿qué es lo que vemos actualmente? Que es un vía crucis poder obtener las patentes municipales y todos los años tienen que estar en ese trámite engorroso y costoso. Por lo tanto, vamos a descentralizar también para poderle entregar los permisos en forma provisional a los que van a construir, porque ese es otro problema. Siempre los permisos de construcción son provisionales, porque al terminar necesita un resellado, pero ese es otro vía crucis. ¿Dónde estarían ubicados estos municipios? Siempre encontramos la necesidad prioritaria en los sectores populares. Entonces, tenemos que ubicar en los sectores más necesitados, y estos son los sectores populares. Hablemos de los Guasmos, Trinitaria, Suburbio. Hablemos del norte de Guayaquil, donde tenemos un Guayaquil actual con un sector de Guayaquil que tiene todo y otro Guayaquil que no tiene nada. ¿Qué es lo que va a hacer el municipio vecino? Obviamente, acoger todas las necesidades y los planteamientos de los usuarios en el mismo barrio, pero también voy a realizar los cabildos itinerantes, es decir, a sesionar en esas zonas, en esos sectores, para acoger los planteamientos de los habitantes, como hacíamos en la Asamblea Constituyente, las mesas itinerantes donde íbamos a las comunidades a acoger los planteamientos, porque eso es lo que manda la Constitución. El artículo 11, el numeral 9, en concordancia con el artículo 95 de la Carta Magna, establece que los ciudadanos, el mandante, debe tomar un rol protagónico en la toma de decisiones en los asuntos de interés público. ¿Y sabe ya cuántos municipios vecinos necesita para poder descentralizar la administración?
Sí, hemos hablado que al dividirlo por zonas, tenemos 274 zonas, pero estamos viendo que lo mejor que nos va a servir es considerar por números de habitantes. Y eso indica que en vez de hacer 274 zonas, si tenemos más de 2 millones de habitantes en Guayaquil, con una votación de 1.952.000, podemos ubicar por cada 100.000 habitantes aproximadamente un municipio vecino. Usted también ha dicho que se necesita un Guayaquil más inclusivo y equitativo. ¿A qué exactamente se refiere con eso? Bueno, cuando hablamos del Guayaquil incluyente y equitativo, estamos hablando de que todos los ciudadanos vamos a integrarnos en ese modelo de desarrollo, porque es lo que establece la Constitución. Actualmente los gobernantes no lo han hecho de preparar a los habitantes para que obviamente tomen un rol protagónico en la toma de decisiones, porque no les interesa ni les conviene. Pero con Valerio Estacio Alcalde vamos a trabajar en la capacitación de los habitantes, primero para que conozcan sus derechos, en segundo lugar para que puedan hacer uso de esos derechos cuando el gobernante no los cumple. Y por ejemplo, ¿es posible lograr un Guayaquil más incluyente y equitativo con los planes habitacionales de Ciudad Victoria? Los proyectos que está realizando el gobierno son proyectos, por cierto, buenos. Y son buenos porque nunca antes ha habido ningún gobierno que se preocupe por aplicar una política habitacional. Pero ese proyecto tiene sus pros y sus contras. Los pros es que es positivo en cuanto a la gente que no tiene una vivienda, lo puede obtener, con un costo, por supuesto, de 12 a 14 mil dólares, que no es fácil tampoco para cualquier ciudadano. Pero las contras que tiene es que es un modelo o un proyecto en el cual en la costa es muy preocupante. Usted conoce que en la costa el ambiente es el calor. Entonces, ese modelo para la sierra sería magnífico por el clima. Acá en Guayaquil eso le produce estrés. Y el estrés es típico a la muerte, al infarto, al derrame. Entonces, no sé por qué los técnicos han recomendado ese tipo de vivienda tan pequeñita, tan reducida, cuando el costeño siempre es de mente abierta, es de espacios amplios. Y hay que pensar, obviamente, en otro tipo de modelo. Cuando nosotros hablamos de un Guayaquil seguro, hablamos en trabajar en lo de la seguridad, pero también hablamos de un Guayaquil nueva economía con Valerio Estacio Alcalde, donde vamos a capacitar con los ingenieros agrónomos. ¿Para qué? Para que usted, además de tener una vivienda, pueda realizar a través de las platabandas, allí mismo en su terreno, producto de ciclo corto. Cuando usted en su mismo terreno puede cosechar 100 choclos y vender los 90, y con eso comprar lo que necesita, la carne, el pollo, el pescado, y con los días hasta le sobra para hacer la sopa. Es que no han pensado los políticos en buscarle solución a los problemas de la pobreza que viven los ciudadanos. Entonces hay que ir pensando. La palabra de Dios dice que la tierra será llenada, entonces hay que ir pensando en que los ciudadanos no solamente vayan teniendo vivienda, sino que también vayan teniendo fuentes de ingreso y de producción. Y ya que estamos hablando de vivienda, ¿qué piensa Valerio Estacio sobre los desalojos de Monte Sinaí? En primer lugar, a mí me sorprende que en los actuales momentos no hayan enjuiciamientos civiles y penales. Primero, contra la actual administración del cantón, llámese quien se llame. Y en segundo lugar, a los funcionarios del gobierno que lo hicieron. La ley 88 es clara. Dice claramente que fue expropiado y declarado utilidad pública en favor del municipio de Guayaquil, el predio denominado Monte Sinaí, y habla de linderos y de límite. Por lo tanto, haber desalojado a esa gente después de que la ley los ampara es un delito, y eso se llama desplazamiento forzoso, que está condenado por la Constitución. En Guayaquil, 7 de cada 10 viviendas son construidas por las mismas familias que las habitan. Eso evidencia que las políticas públicas ejecutadas en el tema de las invasiones ha fracasado hasta ahora. ¿Qué piensa hacer usted para frenar el tráfico de tierras? El tráfico de tierra es sencillo, lo que ya hice. Me metí a comprar la tierra con hipotecas y con microcrédito y dotarles de vivienda o dotarle de un terreno a la gente que necesita. Y por eso a mí nunca me han invadido ni han tenido necesidad de invadir. Porque ¿qué es lo que pasa con usted cuando no tiene una covacha donde cubrirse de las inclemencias del tiempo? A toda costa va a buscar algún lugar, y al
los culpables de los asentamientos informales o desprogramados han sido los gobernantes, porque no han tenido una política habitacional, de la que ahora sí estamos viendo con el actual régimen, que se ha preocupado por la vivienda. Y además se han producido ahí factores de que los mismos gobernantes seccionales han sido los que han impulsado los asentamientos informales para causar los cinturones de miseria a fin de convertirlos en su negocio. Cuando vienen las campañas, dame el voto que te voy a hacer la obra, y después cuando llegan se olvidan. Y así tenemos, y podemos tomar la historia de Guayaquil. En los últimos 70 años se extendieron hacia el suburbio, donde los pantanos obviamente fueron reemplazados por los puentes de caña, las casitas de plástico y de cartón y de zinc, y las calles en el lodo, ¿no? Se fue extendiendo los guasmos, las trinitarias, y en los años 84 se dio una gira hacia el norte, donde ya no había para el sur, y se vinieron dando los 8 y medio, los bastiones, y eso ha sido culpa, obviamente, donde los gobernantes no han aplicado una política habitacional, y esa necesidad de la vivienda ha hecho que salgan avispados a sacar provecho en lo que tiene que ver con el tráfico de la tierra, mal llamado tráfico de la tierra, que son asentamientos de hecho. Pero en mi caso yo he sido un generador de soluciones habitacionales para tratar de acabar con las invasiones de la toma de la propiedad privada, y he repartido a miles de familias, como en la Valerio Estacio, como en Trinidad, como en Realidad de Dios y otros sectores, donde hemos solucionado la vivienda sin invadir, sino negociando la tierra, y eso es lo que ha hecho obviamente que podamos demostrar con títulos registrados y catastrados que hemos solucionado el problema de miles de familias habitacionales, mucho más con Valerio Estacio alcalde. ¿Es por eso que esa cooperativa terminó llevando el nombre de Valerio Estacio? Siempre me pidieron los habitantes que querían tener un lugar donde llevara mi nombre, y no fui rebelde a dejarles que cumplieran su sueño, porque ellos me pusieron como ejemplo otros asentamientos que tenían el nombre de sus fundadores, en el caso de la Valerio Estacio. Pero tenemos otros sectores como Trinidad de Dios, como Voluntad, Promesa, Realidad de Dios, que son nombres netamente ubicados por la misma forma social y espiritual en la que se han ubicado los moradores. Entonces, como les decía, mucho más con Valerio Estacio alcalde, donde vamos a preocuparnos por la vivienda de los que no tienen. Las cooperativas urbanas son asentamientos que han crecido espontánea y desordenadamente. Si usted tiene una con su nombre, parecería que es una legitimación suya de ese caos urbano. ¿Cómo puede usted ofrecer planificación si aparentemente es un representante del Guayaquil que crece caóticamente? No es un Guayaquil caóticamente en el caso de lo que nosotros hemos realizado, porque hemos generado soluciones habitacionales para acabar con ese caos de lo que no se habían preocupado los gobernantes, llámense seccionales o nacionales. Nosotros hicimos una lotización, en el caso de la Valerio Estacio, una lotización de la propiedad que obtuvimos, y solucionamos a miles de familias el problema es que vivían en las calles, que vivían en los puentes, que vivían en los manglares, y con eso fuimos frenando la toma de hechos que hacían muchos. Claro, podemos obviamente de repente pensar que por la forma rústica en que las casas, como usted acaba de contar, el 7% o 7 de cada 10 habitantes han construido su casa de una forma rústica y con sus propios esfuerzos. Pero es que si usted conoce la historia va a ver que desde el Cerro Santa Ana y el Carmen, que fue el asentamiento original, todo lo de a su alrededor fue acogiendo en forma periférica y popular el crecimiento, todo Guayaquil, por no tener un plan de habitacional. Por eso es que Valerio va a la alcaldía para llevar una política habitacional que obviamente le dé al ciudadano la solución de esa necesidad y otros servicios, que es lo que a veces se hace difícil. En el caso de la Valerio Estacio, nunca tuve los recursos económicos para poderle realizar los servicios de alcantarillado y lo fundamental, pero que la necesidad de que la gente quería tener una vivienda, le solucionamos ese problema. Ahora pasemos al tema ambiental. Usted dice que va a recuperar al estero salado. ¿Cuáles son sus políticas de remediación ambiental para lograrlo? Número uno, como padre de esa constitución actual que está vigente, siempre establecimos lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y para ello lo que vamos a hacer es mantener los manglares que se mantienen, su estado natural, pero vamos a recuperar el estado salado, con el fin de que eso se convierta en un lugar turístico, que sea ejemplo para nuestros ciudadanos,
pero que ese turismo, al ser potencializado, también se convierte en ingreso para los habitantes y no para los que administran y unos cuantos que están a su alrededor. Ahora, por ejemplo, hay estudios ambientales dicen que el 70% del agua tiene 0% de oxígeno en el caso del estero salado. ¿Qué va a hacer usted para remediarlo? No soy técnico prácticamente en esta parte, pero contaremos y tenemos gente muy experta, contaremos con todos los equipos que se requiere para poder obviamente recuperar en todo el 100% de lo que se requiere o de lo necesario, porque vamos a convertir ese estero en un lugar turístico, como antes lo era, pero que los desgobiernos, ellos mismos permitieron que se vaya la gente asentando en esas orillas hasta convertirse en un lugar prácticamente muy lamentable de la forma como actualmente se ha constituido. ¿Y usted ya tiene un plan para reubicar a las más de 5.000 familias que habitan ahora sobre el estero salado? Mire, no se tiene que hablar de reubicación, se trata de una compensación en el cual a la gente hay que ofrecerle una vivienda en un plan ya lotizado, un plan urbanístico, con los servicios, pero además hay que reconocerle a la gente por la posesión que mantiene. Eso hace que la gente de una forma voluntaria se sienta agradecida porque va a tener un mejor lugar donde no está arriesgando su vida ahí en el Salado, viviendo en una forma caótica, y además va a contar con recursos económicos por la posesión que ha mantenido. Y vamos a convertir en un parque polideportivo que es de mucho interés para la juventud y por ende para los guayaquileños. Usted ha dicho también que pretende administrar la metrovía desde el municipio. ¿Eso qué significa? Significa que la Constitución faculta para que los gobiernos autónomos descentralizados podamos regularizar el transporte. Entonces, tenemos que analizar si es que las metrovías son privadas, son públicas o son mixtas. Si el transporte de la metrovía lo está realizando el municipio, entonces eso debe ir en servicio de los usuarios y en beneficio de los habitantes del cantón. Pero si es privada, obviamente entonces hay que ver, vamos a potencializar la institucionalidad pública. De ninguna manera, con eso estoy indicando que no voy a tomar en cuenta a la empresa privada. Pero este servicio de las metrovías o es público o es privado. Si es público, entonces tiene que el municipio dar un buen servicio. No sé en los actuales momentos, al igual que lo que me hablaba de Monte Sinaí, no sé por qué no hay juicios civiles y penales, porque la Constitución establece que quienes prestan servicios públicos debe ser con eficiencia y de calidad, y no vamos a llamar eficiencia y calidad a las sardinas en vez de metrovía. Entonces eso hay que tomarlo bien claro, y de ser obviamente público vamos a potencializar, y es más, vamos a descentralizar el tráfico vehicular con la Riovía, y eso es a través de los ferries taxis. Ya vamos a ese tema. Ahora, lo que yo no entendí muy bien es, o sea, usted no tiene una postura definida ahorita con respecto a las fundaciones, por ejemplo. He dicho una y otra vez en mis entrevistas que voy a revisar todos los contratos que existen entre el municipio con las fundaciones, porque sabemos bien que los recursos del Estado deben administrarse públicamente con la institucionalidad pública. Y si la empresa privada está manejando, entonces hay que ver que ahí hay un factor que es preocupante y hay que revisar esos contratos. Y si tengo que eliminar esos contratos, los tendré que eliminar. ¿Por qué? Porque lo público no es privado, ni lo privado es público. Lo privado puede prestar servicio público, pero lo público es público. Entonces, en ese caso, tengo que revisar todas esas fundaciones que han venido entregando a manera de conveniencia para evitar algunas situaciones. Y con Valerio Estacio alcalde se va obviamente a fortalecer la institucionalidad pública. Ahora sí hablemos de la Riovía. Cuando hablamos de la Riovía estamos buscando un mecanismo, es que no ha habido decisión política para solucionar los problemas de los guayaquileños. Crearon una metrovía, una metro sardina, cuando Guayaquil, a diferencia de Quito, tenemos la ría, y una ría que facilita. Nosotros ya hicimos el recorrido, y sucede que lo que usted se demora hora y media desde la playita hacia el terminal terrestre, por la ría lo que usted se echa es 30 a 35 minutos, con 3 o 4 embarque y desembarque, para que usted con ese mismo boleto, si tiene que hacer alguna cosa, suba a la metrovía. Y eso es buscarle solución, y eso es ayudar el bolsillo del usuario, porque lo que no han pensado es que cada día la crisis agobia a los ciudadanos, y hay que buscar el mecanismo cómo ayudarlos, en el sentido que no tenga que sacrificarse más
sino sacrificarse menos y que tenga el mismo costo. Ahora, ¿qué capacidad tendrían los riotaxis? Porque Guayaquil para este 2014 tendrá un déficit de casi 600.000 personas en la cobertura de su transporte público. Bueno, cada ferrotaxi de los que estamos hablando caben 80 pasajeros sentados cómodamente. Entonces, en eso el equipo técnico está canalizando para ver, de acuerdo a los usuarios, qué cantidad es lo que debemos tener y cómo lo vamos a solucionar. Estamos en contacto. El equipo, usted ve que está trabajando, estamos ahorita conectados hacia Nueva York, donde tenemos este tipo de ferries, pero hay otro tipo de ferries también que hay en Alemania. Hay ferries que entran cabe 1.500 toneladas y hay otros ferries que caben hasta 3.000 toneladas, incluso con transportación de vehículos. Pero nosotros estamos hablando de lo que es más rápido. Hay 1, 2 y 3 modelos de ferry de los que vamos a usar. ¿Y en qué lugares de la ciudad se va a detener? Nosotros estamos ya con el plano, justamente el ingeniero está en ese lugar detallando. El equipo técnico de ingenieros ya ha hecho un detalle donde salimos de la playita o desde Fertiza y va haciendo el recorrido con los embarque y desembarque que tenemos, uno en la Comisión de Tránsito, tenemos otro en la Caraguay, tenemos otro, me parece que es en la Armada, en el Colegio Naval, y 2 o 3 más que estamos recién analizando para el embarque y desembarque de los que entran al servicio de los ferry taxis. Ahora hablemos de las personas que por lo general habitan los sectores más pobres de la ciudad y que son muchos comerciantes informales. Una de sus propuestas es crear fuentes de crédito para ellos. De los 663 millones de dólares que tiene el presupuesto del municipio de Guayaquil, ¿cuántos destinará usted para esos créditos? Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como gobernantes es lo siguiente: no todo tiene que ser obra faraónica, no todo tiene que ser las grandes estructuras de cemento. Hay que pensar primero en la sociedad, en la familia. Si tenemos un problema grave en la ciudad, es el trabajador informal y es el desempleo. Estadísticas dicen que más de 200.000 guayaquileños están desempleados. Eso es las estadísticas. Cuando usted recorre y se da cuenta, es mucho más la gente desempleada. Por lo tanto, tenemos que ver dentro de esos parámetros qué es lo mejor. Entonces, para ello, estamos haciendo cuenta que hay que financiar o hay que sacar del presupuesto de la municipalidad entre un 20% que vaya a lo social. Eso indica que va a preocuparse por centros de restauración humana y hay que preocuparse por los microcréditos. Como usted ve en Perú, en Lima los municipios se convierten en empresas de crédito para sus habitantes. Entonces, aquí no nos hemos preocupado de aquello. Aquí lo que hacemos es perseguir al trabajador autónomo, no informal, porque en la Constitución, el artículo 33, establecí de que el trabajador autónomo es aquel que genera su propia fuente de ingreso. Pero aquí se lo persigue y municipales entrenados para robársele su mercadería y su producto al trabajador. Eso se acaba con Valerio Estacio, porque si el municipio, si el Estado no puede darle fuente de trabajo a todos, pues entonces sí puede impulsarlo y sí puede organizarlo, capacitarlo para darle crédito a fin de bajar el desempleo como lo establece la Constitución. Ahora, si usted dice que le va a dar el 20% del presupuesto municipal a créditos para los comerciantes autónomos, ¿qué planes recortaría? ¿Tiene algo que recortar? No solamente para crédito, estamos hablando de lo social, porque mire usted qué grave problema que vivimos los guayaquileños y los ecuatorianos. Al ver despenalizado la drogadicción, ahorita lo que más tenemos y lo que más encontramos es una sociedad totalmente desintegrada, una sociedad con problemas gravísimos que se está destruyendo en el alcohol y en las drogas. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para recuperar a la familia, para recuperar a la sociedad? ¿Qué sociedad vamos a tener dentro de 4, 5, 8, 10 años? Una sociedad totalmente destruida en la drogadicción. Jóvenes que se están drogando en el colegio, en la escuela, jóvenes que se drogan en el colectivo, que se drogan en el barrio. Esa es la sociedad que vamos a tener, una sociedad totalmente desequilibrada mentalmente, producto de la droga. Entonces, el gobernante tiene que preocuparse por sus habitantes y para ello
Cuando hablo de lo social no solamente hablo del crédito, hablo de construir también los centros de restauración social, de recuperación humana, porque el gobernante tiene que preocuparse por solucionar el problema de sus habitantes. Le entiendo. Ahora, ¿qué planes actuales del municipio usted va a recortar para poder solventar los nuevos programas para atender estos problemas que usted me está hablando? Mire, no hay que recortar en algunos programas, lo que hay que es coordinar. Porque hay algunos planes que están con exceso de beneficio y hay otros que no lo tienen. Cuando nosotros vemos la regeneración urbana, obviamente cada día usted ve cómo se abre una calle que está bien para ponerle nuevos adoquines que están perfectamente bien. Entonces todo ello es lo que hay que ir recortando, de dejar la vanidad de seguir invirtiendo en algo que está bien para invertir en el lado donde no lo hay. Es cuestión simplemente de voluntad y de decisión y de pensar en el servicio de los demás, de pensar en todos, no en una sola parte. Ahora, usted ha dicho que su propuesta central tiene un énfasis en restablecer a la familia como núcleo de la sociedad. Esa pérdida de ese núcleo del que usted me está hablando ahorita, ¿cómo ha afectado la gestión de esta ciudad? Pero es que cuando nosotros vemos que la familia se está desintegrando, ¿por qué cree usted que hoy día vemos una sociedad que es lamentable lo que vivimos, con una juventud que cada día se destruye en la droga y que no hay un gobernante que trace un plan de recuperación? Entonces, eso ha impactado mucho cuando ustedes se encuentran en la esquina y es asaltada por chicos tiernos que para drogarse, al no tener ingresos, van y le asaltan a usted. Entonces, eso ha causado el caos actualmente, pero nosotros vamos a trabajar porque sabemos hacerlo. ¿Y cuál es esa estrategia que usted va a...? Esa estrategia es, obviamente, primero ir a la prevención, a la orientación familiar, pero también es ir hacia las personas, hacia esos grupos que ya están obviamente desubicados, que están en la droga, que están en las pandillas, y conversar con ellos y presentarles oportunidades. Valerio Estacio, quien le habla en calidad de líder popular, no ha recuperado una sola familia, sino cientos de familias. Y ahora me gozo cuando veo chicos que fueron recuperados producto de una orientación, de un diálogo, porque el problema en lo social es tan grave que a veces producto hasta la falta de afecto familiar en la familia, que hace que los chicos busquen fuera un amigo de confianza que no lo tienen en su papá y en su mamá. Y eso no lo saben hacer los gobernantes actualmente. Eso lo sabe hacer Valerio Estacio, primero porque es pastor misionero evangelista, porque es un hombre de Dios y porque conoce lo que es el amor hacia el prójimo, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo comparto. Y ahora ya nos estamos acercando al final de la entrevista y me gustaría saber cómo terminó candidatizándose por el Partido Socialista alguien que militaba activamente en Alianza País. ¿Tuvo algún inconveniente con el partido del gobierno? No, déjeme decirle lo siguiente. Cuando yo ingresé al partido o al movimiento País, ingresé por un proyecto de interés social como el que ha liderado el compañero Rafael Correa. Pero que ahora, obviamente, las 6 o 7 familias que están mandando en el movimiento están dejando atrás todos los derechos consagrados en la Constitución. Por ejemplo, se debería ir a las primarias con padrón abierto. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que tomar un rol protagónico en la toma de decisiones, en los asuntos de interés público, como habla el artículo 95. Al decidir María de los Ángeles Duarte, con alguien como el señor Quiñones y por ahí unos cuantos más, de que no había nada más que hacer, sino que Viviana era la candidata a la alcaldía, yo habiendo recibido una visión y teniendo una misión que cumplir por la alcaldía y desde la alcaldía de Guayaquil, lo que hice fue entonces considerar que esa falta de respeto a la Constitución tenía que tomar una decisión, y esa decisión fue la que tomé y nos inclinamos con las organizaciones a las cuales me debo de ir por el Partido Socialista, porque socialismo significa preocuparse por el problema de los demás, buscarle solución a las preocupaciones de los demás. Y si usted conoce obviamente la trayectoria de Valerio Estacio, casi 30 años en la lucha social, esa es mi inspiración, esa es mi lucha, ese es mi servicio. Entonces optamos por el Partido Socialista, la lista 17, porque es el partido que siempre se preocupa
por las necesidades del prójimo y de los demás. ¿Qué tipo de visión fue esa que usted recibió? ¿Y de qué se trataba? La visión de que cada guayaquileño que no tiene una vivienda pueda tenerla. La visión de que cada guayaquileño o cada habitante que se encuentra en el cantón Guayaquil, que ha sido discriminado, que ha sido marginado, cuente con el servicio de lo que debe darle el municipio. Y la misión de cumplir es que se distribuya en forma equitativa la riqueza y que sea un municipio de todos y para todos. Y ya para cerrar, Valerio, usted ha dicho que tiene un mensaje de Dios para el presidente Correa y para el abogado Nebot. ¿Cuál es ese mensaje? Ahora se lo voy a decir, ya que nunca quisieron que se lo dijera. Al presidente Correa la revelación que recibí es que deje el orgullo, porque Dios al orgulloso lo mira de lejos. Y al abogado Jaime Nebot es que tenga mucho temor, porque solo Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y lo que el abogado Jaime Nebot está haciendo en la ordenanza que estableció prohibir y predicar el evangelio en la zona regenerada es meterse con el Dios de los cielos, quien ha mandado que su palabra sea predicada en todos los confines de la tierra. Y él lo que está haciendo es tremendo, porque así le pasó a Nabucodonosor, y quería indicarle para que él viera su error y no lo quiso. Ahora se lo digo, y eso obviamente le ha traído complicaciones, porque Dios ya se proveyó de un alcalde, que ya no es Jaime Nebot. ¿Quién es? Valerio Estacio. Valerio, cuéntame, ¿cómo es hablar en vivo y en directo con Dios? Con Dios. Es sencillo. Cuando tú entras al Evangelio de Cristo, no es una religión, es una relación. Esa relación que el hombre perdió entre su espíritu con el Dios de los cielos, producto del pecado. El hombre ha tomado religiones, costumbres y tradiciones que no lo llevan a nada. La relación con Dios es una intimidad, donde usted a Dios no lo ve, pero a Dios lo siente, y Dios le habla a voz audible. Entonces, esa intimidad con Dios usted lo puede hacer orando en su cuarto, en su cama, postrado, de pie, en fin. Usted comienza a orar. Cuando usted comienza a orar, usted comienza a hablar con Dios. Usted cierra sus ojos y si usted quiere, hágalo en algún momento. Métase a su cuarto, ciérrese y dígale: Señor, este pastor que terminé de entrevistar me dijo que hablar contigo es como hablar entre nosotros los hombres, solo que no se te ve. Yo quiero sentir tu presencia. Y usted, postrada allí, su rostro delante del Señor, va a comenzar a sentir, y si no un escalofrío, va a comenzar a sentir un fuego, porque Dios es fuego purificador. Muy bien, Valerio, muchas gracias. A usted por la entrevista y a los amigos que nos ven por este programa. Con esto terminamos por hoy. Nos vemos en la próxima entrevista.